Perseo y Andrómeda. Perseo es un héroe de la mitología clásica, bien conocido por nosotros. Había conseguido algunos objetos mágicos, recuerdan ustedes, ¿no? Perseo fue el que mató a la gorgona llamada Medusa. Estos objetos mágicos eran aquella hoz irrompible que cortaba cabezas y que sirvió para cortar justamente la cabeza de Medusa. Las sandalias aladas, sandalias con alas que le permitían volar. Se había conseguido un zurrón, una bolsa, vamos, que servía para guardar la cabeza cortada de la gorgona. Una práctica bolsa para poder guardar la cabeza de Medusa. ¿Dónde guarda uno la cabeza de Medusa si no? Y hay que guardarla enfundada porque aún separada del cuerpo que le correspondía, seguía manteniendo aquella propiedad que consistía en petrificar. Sí, señor. Bueno, Perseo tenía una bolsa para guardarla. También tenía un yelmo que garantizaba la invisibilidad del que se lo ponía, el yelmo de Hades, parecido también al yelmo de Mambrinus, del que habla Don Quijote, del que habla Cervantes, no Don Quijote. Bueno, pero es muy gracioso saber cómo consiguió Perseo estos objetos mágicos. Todos estaban bajo la custodia de las ninfas estigias, pero el paradero de esas ninfas solo era conocido por las hermanas de las gorgonas, las tres grayas, que compartían, como saben, unas viejas grises, las tres grises, por eso se llaman grayas, que compartían un solo ojo y un solo diente. Sí. Y lo usaban por turnos, se turnaban para morfar y para ver. Y Perseo la fue a buscar allá cerca del monte Atlas donde vivían y las encontró justo cuando se estaban cambiando el ojo y no veían. Entonces le afanó el ojo y el diente. Y le dijo, bueno, si no me dicen dónde están estas ninfas que custodian los objetos mágicos que a mí me interesan, no les voy a devolver ni el ojo ni el diente y no van a tener cómo alimentarse y cómo ver. Entonces las grayas le dieron los datos que él necesitaba y Perseo se hizo de todos estos objetos mágicos y derrotó a Medusa, etcétera, etcétera. Pero además de derrotar a Medusa y de hacerse de la cabeza de su derrotada como arma, Perseo se consiguió una novia, y eso es lo que contaremos hoy. Cuando rodeaba la costa de Filistia en dirección al norte, divisó a una mujer desnuda encadenada a un risco, y al instante se enamoró de ella, como puede pasarle a cualquiera. Si uno va volando sobre esa región y divisa a una mujer desnuda encadenada a un risco, es casi fatal que se enamore de ella, ya que no es usual ver mujeres desnudas, al menos encadenadas a un risco. Sí. Mujeres desnudas puede ser que uno vea, pero encadenadas a un risco es más difícil. Es menos usual. El caso es que Perseo se enamoró. Esta mujer era Andrómeda, la hija de Casiopea y Cefeo, el rey etíope de Jope. Casiopea se vanagloriaba de que ella y su hija eran más hermosas que las Nereidas. Y las Nereidas se quejaron de este insulto a su protector, que era desde luego Poseidón, el dios del mar. Entonces el dios envió un diluvio e incluso un monstruo para que asolara Filistia. No había peor cosa para los dioses griegos que la jactancia de algunos mortales. La jactancia era siempre castigada. En este caso, diluvio primero y monstruo marino después. Cuando Cefeo consultó al oráculo de Amón,
se le dijo que su única esperanza de salvación era sacrificar a Andrómeda al monstruo. Por esa razón, la encadenaron a una roca desnuda, aunque conservaba algunas joyas, y bueno, fue abandonada a merced del monstruo. Cuando Perseo volaba en sus sandalias, vio a Andrómeda, vio a Cefeo y a Casiopea, los padres, y descendió para hacerles una propuesta. En realidad descendió para ver qué pasaba y ahí se enteró del tema del monstruo. Y entonces ofreció rescatarla a cambio de la mano de Andrómeda. Si yo la rescato, ¿puedo casarme con ella?, preguntó. Más sí, dijeron. Perseo levantó vuelo, tomó aquella hoz que todo lo cortaba y se precipitó en forma violenta y decapitó al monstruo que andaba por ahí, ¿no? Si el monstruo levantaba la cabeza, cosa que no hizo, Perseo tenía preparada la cabeza de Medusa que petrificaba a quien la veía, ¿no? El caso es que le cortó la cabeza al monstruo, lo mató, y entonces, satisfecho, puso la cabeza de la gorgona ahí entre unas algas, cabeza abajo. Las algas se petrificaron y se convirtieron en coral, que forma parte del paisaje actual de aquella región, ¿no? Bueno, se lavó las manos de sangre, erigió 3 altares, uno para Hermes, otro para Atenea y otro para Zeus, todas esas cosas que eran usuales en aquel entonces. Cefeo y Casiopea aceptaron la propuesta de Perseo, pero de mala gana, y solo por insistencia de Andrómeda. Parece que Perseo le gustaba, ¿no? Digo, solo por la insistencia de Andrómeda, la boda se celebró enseguida, ahí nomás. Pero un incidente vino a interrumpirla. En la mitad de la milonga se presentó Agenor, el hermano mellizo del rey Belo. Agenor entró a la cabeza de un grupo armado y reclamó a voz en cuello la mano de Andrómeda. Aquí vengo, qué sé yo, a buscar la mano de Andrómeda, y eso. La verdad es que Agenor había sido llamado por la propia Casiopea, ¿no?, la mamá de la novia, ya que mucha gracia no les hacía a Perseo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a romper la promesa, porque mirá, ahora vino este tipo, y en verdad nosotros le prometimos la mano de la nena a este muchacho por unas circunstancias, pero bueno, qué sé yo. En realidad Agenor era el novio antes, era el prometido, qué sé yo, todo con este tono de excusa, no importa lo que se diga en este tono. Es una excusa, pero una excusa en estilo indirecto. Nadie habla así. Dice, bueno, yo le quiero decir que... Sino que uno cuenta cómo habló otro así. Y ese tono, usaron un estilo que bien visto no es indirecto, sino directo. Pero contado por una tercera persona, da este tono. Me dijo que sí, que me iba a pagar, que qué sé yo. Es mejor en tono indirecto. No hay que decir, y entonces dijo, sí, yo venía, no. Dijo que, estilo indirecto. Y así funciona este tono. Entonces, me corrijo. Entró Agenor, la vieja dijo que Agenor era la novia anterior, qué sé yo, y que por eso no tenía más remedio, que bueno, así. Eso fue lo que pasó realmente. Mejor dicho, así se cuenta lo que pasó. Bueno, la vieja fue entusiasmándose, la Casiopea, y por ahí dijo, al final de cuentas Perseo tiene que morir. Le dijo a Agenor y le enarcó las cejas. Así que vos, ya que estás acá, liquidalo. Y se armó, ¿no? Claro, Agenor venía con unos cuantos amigos, claro. Perseo derribó a muchos de sus oponentes, pero como veo que eran demasiados, fue hasta la playa, cazó la cabeza de la gorgona que había dejado en aquel lecho primero de algas, después de coral, y los encaró con la cabeza en la mano y los convirtió en piedra. A 200. Entre enemigos, invitados, parientes. Algún curioso. Uno enfoca la cabeza de la gorgona y
la ven propios y forasteros, quedaron petrificados todos. Bueno, Posidón puso aquellas imágenes de Cefeo y Casiopea, que también habían quedado petrificados, entre las estrellas, como suele hacerse. Dice Graves que a Casiopea, como castigo por su traición, la puso atada a una cesta de mercado que en algunas estaciones del año se pone boca abajo, dándole un aspecto ridículo. Perseo, después de aquella jornada, voló con Andrómeda a Sérifos y la tuvo por esposa, ¿no? Ella le dio varios hijos. Cuando Andrómeda murió, Atenea la ubicó en una constelación más honorable que la de su madre, que es en verdad una nebulosa. Ahora sabemos que está muy lejos. En aquel tiempo, para los griegos estaban todas las estrellas más o menos a la misma distancia. Yo comparto esa cosmología de los griegos y no la actual. Pero lo que se dice oficialmente es que la nebulosa de Andrómeda está lejísima, tan lejos que da asco. La luz llega, ¿qué medida de distancia? Arañando llega, porque está. Ajá. Usted sabe que, de acuerdo con la doctrina de Hubble, con la ley de Hubble, cuanto más lejos de nosotros está una constelación, más velozmente se aleja de nosotros. Primera cosa de la ley de Hubble es que el universo está en expansión, como ya lo saben todos en los canales de televisión. Y que cuanto más lejos, que todos se alejan de nosotros. No solo de nosotros, los que estamos aquí haciendo el programa, y de este que habla particularmente, sino también se alejan las constelaciones de la Tierra, así que desde este micrófono lo que se ve es una estampida en dirección opuesta al lugar que uno ocupa. Le digo cómo veo yo el universo. Para mí no hay ninguna duda de que está en expansión y que todo se aleja. Se alejan todos velozmente. Incluso también es cierto el segundo episodio de la ley de Hubble, que es que los que están más lejos son los que se alejan más velozmente. Y entonces hay algunas constelaciones que se están alejando casi a la velocidad de la luz, de tan lejos que está. Y a lo mejor hay constelaciones que están tan lejos que se alejan a la velocidad de la luz, y más si hubiere. Bueno, esas constelaciones para nosotros no existen, porque su luz no nos va a alcanzar nunca. Qué pensamiento tan melancólico. Verdaderamente. Hay unas constelaciones que están tan lejos y además se alejan con tanta velocidad que la luz que emiten no nos va a llegar nunca, no nos va a llegar. Andrómeda está muy lejos. Las marcas dejadas por las cadenas que tenía esta chica ahí en los acantilados todavía están allí, en un acantilado cerca de Joppe. Y los huesos petrificados del monstruo se exhibían en la ciudad hasta que el edil romano Marco Emilio Escauro ordenó llevarlos a Roma y allí los perdieron. Pierden todo. Sí, en Roma. En Roma y en todas partes. Hubiera sido muy lindo visitar Roma y poder observar los huesos de este monstruo, pero los han perdido. Y no veo que los estén buscando con mucho empeño. Sí. En mi último viaje a Roma observé centenares de miles de personas que no estaban buscando los huesos del monstruo del monstruo, y la policía ni siquiera sabía que se habían perdido. Y yo le dije a un oficial, a un oficial de Carabinieri, digo, sí, no veo que estén buscando los huesos petrificados del monstruo que se perdieron. ¿Y el tipo que le dijo? ¿Qué monstruo? Le expliqué.
Dice, no tenía la menor idea de esto. Ah, bueno, así como no se van a perder. El policía estuvo de acuerdo conmigo en que había una cierta negligencia en aquel ministerio. Sí. Y me comentó otros casos que a él se le antojaban parecidos. ¿Recuerda alguno? No, sí. Casos. Tiene razón, señor, me dijo. Sí. Sin ir más lejos, me contó el episodio de una cierta gorra que le había desaparecido. Algo personal. En la misma comisaría. Sí. Después me dijo que ganaba muy poco. Y después me dijo que así era todo. Bien. ¿A quién quiere dedicar esta historia? La historia de Perseo, de sus instrumentos mágicos, de su boda, de su lucha con Agenor. Y a Perseo. Perseo. Ir a enfrentar a la Górgona no era ningún... Era un desafío muy grande, digo, ir a enfrentar a Medusa. Sí, claro, sí. Había que ser muy valiente. Lo había mandado, ¿se acuerda? Lo había mandado uno que andaba con la vieja. Sí, sí. Medio para sacárselo encima. Para sacárselo encima, como suele ocurrir con las hazañas de los griegos. Sí. Siempre lo mandan a uno para que reviente en el viaje. Y no, el tipo vuelve con el vellocino, o vuelve con la cabeza de Medusa, o algo. Sí. Bien, a Perseo entonces. Hemos ido a la discoteca y hemos conseguido esta obra. ¿La boda es de Tárrega o de Moreno Torroba? Bueno, el conjunto Entre Cuerdas, unos queridos amigos, Sí. Y estupendos guitarristas, van a tocar para nosotros La Boda, que desde luego ha sido compuesta pensando en qué boda. No me diga que la de Perseo y Agenor. Claro, desde luego. La letra comenta algo de eso. No tiene letra. Si la hubiera tenido, seguramente hablaría de monstruos petrificados, de doncellas desnudas y de riscos. Pero no tiene letra. Si yo creyera en la música programática, le diría que las partes más agudas, trabajadas con la primera cuerda, Sí. corresponden al risco y al acantilado, que las bordonas aluden A la voz del monstruo. al monstruo, a su rugido, Sí. pero todo esto es mentira. La Boda escuchamos ahora en la versión del conjunto Entre Cuerdas.